Alto al acoso laboral. Conozcamos el reglamento para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral en el Ministerio de Educación Pública. Bienvenidos y bienvenidas a este video de capacitación sobre el reglamento para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral en el MEP, presentado por APSE Sindicato como producto del clamor de nuestras bases y de las diferentes acciones y negociaciones realizadas por diferentes actores y actoras de nuestro sindicato. A lo largo de este video explicaremos las normativas y procedimientos establecidos en el reglamento con el objetivo de sensibilizar y capacitar a las personas trabajadoras del MEP sobre sus derechos, responsabilidades y los mecanismos para denunciar situaciones de acoso laboral. Es fundamental que todos conozcamos cómo prevenir, actuar y denunciar ante cualquier forma de acoso en el entorno laboral, para construir espacios de trabajo libres de violencia, discriminación y hostigamiento. Según el reglamento, ¿cómo se define el acoso laboral? El reglamento, en el artículo 2, inciso A, define acoso laboral como comportamientos agresivos, repetitivos e intencionales en el trabajo, realizados por una o varias personas contra otra, con el objetivo de humillarla o aislarla. Estas acciones pueden ser violentas, hostiles o denigrantes y afectan la dignidad de la persona, provocando desgaste físico, emocional y profesional. El propósito suele ser generar un ambiente de miedo y presión que lleve a la víctima a renunciar, pedir traslado o incluso ser despedida de forma encubierta. ¿Por cuánto tiempo se deben documentar las agresiones y situaciones de violencia para que se considere acoso laboral? Anteriormente, tenían que haber pasado 6 meses de estar siendo acosado para poder hacer una denuncia, pero el actual reglamento no establece un plazo determinado y según el artículo 2, inciso A, y el artículo 4, incisos B y C, la conducta constante que se dé de manera reiterada y no aislada y por un periodo prolongado. Pero es importante aclarar que según el artículo 4, inciso F, una única conducta puede configurar acoso laboral dependiendo de la gravedad de esta. Para que se considere el acoso laboral, debe la víctima finalmente efectuar un traslado, una permuta, debe ser despedida o terminar poniendo la renuncia a su puesto. No necesariamente se deben de efectuar esos movimientos, pero sí se debe demostrar que todas las acciones del acosador están dirigidas a ese fin, es decir, que la víctima de acoso laboral termine abandonando su puesto de trabajo. Como ya lo mencionamos en el artículo 2, incisos A y el artículo 4, inciso E, que señala la agresión, tiene como finalidad que la persona trabajadora acosada abandone su trabajo. ¿En qué lugares puede manifestarse el acoso laboral? El artículo 5 establece que el acoso laboral puede ocurrir en cualquier lugar, público o privado, donde el funcionario ejerce las funciones, las cuales pueden ser el centro de trabajo, lugar donde se encuentre realizando el trabajo, los lugares donde la persona toma su descanso, los lugares de hospedajes en giras o viajes de trabajo, incluyendo instalaciones sanitarias, de aseo o en vestidores, en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medios de tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Existen agravantes en una situación de acoso laboral? Sí, claro. El artículo 6 establece que son agravantes del acoso laboral cuando se da uno o varios de los siguientes elementos. A. Uso de la violencia física, psicológica o emocional, verbal, sexual, económica o patrimonial, social, por género y digital. B. Amenazas, intimidación o coacción. C. Abuso de la relación de poder o de la situación de vulnerabilidad de la persona. D. Cuando se cause un daño permanente o incapacitante en la salud física o psíquica a la persona acosada. E. Cuando el acoso laboral ocurra como consecuencia de una situación de acoso u hostigamiento sexual, o bien como consecuencia del rechazo al chantaje sexual o a solicitud de favores sexuales. F. Cuando la persona funcionaria reincida en conductas de acoso laboral.
Una persona que no ejerce directamente actos de acoso laboral, pero que lo promueve, lo induce, lo favorece, que omite elevar una denuncia o imponer las sanciones correspondientes, ¿puede tener responsabilidad disciplinaria? Sí. A este tipo de personas se les denomina partícipes, según la definición establecida en el artículo 2, inciso G. La responsabilidad disciplinaria de estas personas está regulada en el artículo 25, el cual indica que la omisión al trámite de la denuncia por acoso laboral presentada ante una persona funcionaria al Ministerio de Educación Pública genera responsabilidad disciplinaria. Y, de igual modo, el último párrafo del artículo 27 establece: si se comprueba la participación de terceras personas en la facilitación de hechos constitutivos de acoso laboral, podrán ser sancionadas de acuerdo con la gravedad de estos. Las faltas se califican como de alguna gravedad o graves. ¿Cuál es su diferencia? Según lo establece el artículo 11, las faltas de alguna gravedad se dan cuando se demuestra que ha habido acoso laboral de acuerdo con la definición establecida en el artículo 2, inciso A del reglamento. Una falta grave es cuando se demuestran conductas de acoso laboral calificadas como faltas de alguna gravedad y adicionalmente se demuestre que la persona responsable ha reincidido en este tipo de conductas o cuando haya multiplicidad de víctimas. ¿Cómo se sancionan las faltas de acoso laboral? El artículo 12 del reglamento indica que el acoso laboral se sanciona de la siguiente manera. A. Las faltas de alguna gravedad serán sancionadas con suspensión sin goce de salario hasta por un mes. Y B. Las faltas graves serán sancionadas con despido sin responsabilidad patronal. ¿A quién corresponde la competencia de investigar y sancionar las conductas de acoso laboral? El Departamento de Asuntos Disciplinarios, o sea, el órgano instructor, será el encargado de recibir y tramitar las denuncias de acoso laboral y posteriormente trasladarlas al órgano decisor correspondiente. Corresponde a la Dirección de Recursos Humanos del MEP sancionar las faltas de alguna gravedad, es decir, cuando corresponda una suspensión hasta por 30 días sin goce de salario. Corresponde al Ministro de Educación Pública sancionar las faltas graves, es decir, cuando corresponda un despido o cese sin responsabilidad patronal. ¿Puede un jefe inmediato investigar y sancionar conductas de acoso laboral? No. El jefe inmediato no puede encargarse directamente de casos de acoso laboral. De acuerdo a los artículos 63 y 64 del Estatuto de Servicio Civil, el jefe solo puede ver faltas leves. Como el acoso laboral se considera una falta grave, el jefe no está autorizado para investigarlo ni sancionarlo por su cuenta. Según el párrafo segundo del artículo 14 del reglamento, si le presentan una denuncia por acoso, lo que tiene que hacer es pasarla de inmediato al Departamento de Asuntos Disciplinarios. ¿Qué debe contener una denuncia de acoso laboral? El artículo 15 del reglamento establece que una denuncia de acoso laboral debe de indicar lo siguiente: A. El nombre completo y calidades de la persona denunciante. B. El nombre de la persona denunciada y dependencia de trabajo. Y, cuando sean de su conocimiento, sus calidades y dirección exacta preferiblemente. C. El lugar y los hechos ocurridos, numerados y en forma cronológica del acoso laboral, descritos con la mayor precisión y claridad posible. Para esto es conveniente llevar una bitácora en el momento en que usted se sienta acosado laboralmente. D. Fecha a partir de la cual ha recibido el acoso laboral para cada uno de los hechos y la fecha en la que se presenta el último hecho. E. Nombre de los testigos. F. Presentación de cualquier otra prueba para la comprobación de los hechos denunciados. G. Fecha y firma de la persona denunciante. H. Medio para recibir notificaciones. ¿Cómo se pueden documentar las situaciones de acoso laboral? Cuando una persona empieza a identificar que es víctima de acoso laboral, lo que se recomienda es ir documentando en una bitácora o libro las incidencias de todas las situaciones de violencia que está sufriendo. Esto con el fin de demostrar la reiteración de la agresión, su longevidad y el patrón de comportamiento del funcionario acosador.
Esta bitácora debe de contener lo siguiente: el lugar, donde sucedió el acoso, fechas y horas, anote cuándo ocurrieron los incidentes, personas involucradas, incluya los nombres de quienes participaron o fueron testigos, descripción detallada, describa lo que ocurrió en cada incidente, incluyendo los comentarios, acciones y cualquier otro detalle relevante. Pruebas. Si es posible, incluya copias de mensajes, memorandos, amonestaciones, correos electrónicos, fotografías, comprobantes médicos o cualquier otro tipo de evidencia. Sentimientos y reacciones. Anote cómo se sintió al experimentar el acoso y cómo respondió. Afectación. Anote si esta situación le provocó alguna afectación o perjuicio laboral, físico, emocional, económico o familiar. ¿Qué sucede cuando los hechos denunciados no coinciden con manifestaciones de acoso laboral? El último párrafo del artículo 14 establece que cuando no coincidan con los supuestos de acoso laboral, se trasladará a la jefatura inmediata de la persona denunciada para su atención, según las competencias del artículo 102 de la Ley General de la Administración Pública. ¿Cuál es el plazo que tiene la Administración para resolver y emitir el acto final? El artículo 27, inciso F, establece que dentro del plazo de 15 días hábiles a partir de la audiencia o comparecencia, el órgano director, la Dirección de Recursos Humanos o la persona jerarca del Ministerio de Educación Pública, según sea el caso, deberá resolver y emitir el acto final. ¿Qué recursos se pueden presentar ante la Dirección de Recursos Humanos si se sanciona a un funcionario por acoso laboral y no está conforme con la resolución? Se puede presentar recurso de revocatoria ante la misma Dirección de Recursos Humanos y recurso de apelación ante el Ministro de Educación, ambos dentro del plazo de 5 días hábiles. Así lo establece el artículo 27, inciso H. Se pueden presentar ambos recursos en un mismo documento, el cual se plantea ante la Dirección de Recursos Humanos. Una vez resuelto el recurso de revocatoria por parte de la Dirección de Recursos Humanos y en caso de mantenerse la sanción, se deberá elevar al Ministro de Educación Pública para que resuelva el recurso de apelación. La resolución del recurso de apelación por parte del Ministro de Educación agota la vía administrativa. Se aplica tanto para interinos como para propietarios. ¿Qué recursos puede presentar un funcionario interino ante el Ministro de Educación Pública si lo cesan sin responsabilidad patronal por acoso laboral y no está conforme con la resolución? Si se cesa sin responsabilidad patronal a un funcionario interino, este tiene únicamente la posibilidad de presentar el recurso de apelación o reconsideración ante el Ministro de Educación Pública en el plazo de 5 días hábiles. Según el artículo 27, inciso I, la resolución de este único recurso por parte del Ministro de Educación Pública agota la vía administrativa. ¿Qué recursos puede presentar un funcionario en propiedad ante el Ministro de Educación Pública si lo despiden sin responsabilidad patronal por acoso laboral y no está conforme con la resolución? Según el artículo 27, inciso G, si se despide sin responsabilidad patronal a un funcionario propietario, este puede presentar un recurso de revocatoria ante el Ministro de Educación Pública y un recurso de apelación ante el Tribunal de Servicio Civil, ambos dentro del plazo de 5 días hábiles. Se pueden presentar ambos recursos en un mismo documento, es decir, el de revocatoria con apelación en subsidio, el cual se plantea ante el Ministro de Educación Pública. Una vez resuelto el recurso de revocatoria por parte del Ministro de Educación Pública y en caso de mantenerse la decisión de despido, se deberá elevar al Tribunal del Servicio Civil para que resuelva el recurso de apelación. La resolución del recurso de apelación por parte del Tribunal del Servicio Civil agota la vía administrativa. Es importante indicar que el mismo artículo 27, inciso G, establece que previo a que el Ministro de Educación dicte la resolución donde se dispone del despido, se deberá contar con autorización por parte del Tribunal de la Carrera Docente. Esto aplica solamente para funcionarios del título segundo del Estatuto de Servicio Civil. ¿Qué pasa cuando un hecho denunciado también constituye un delito?
El artículo 27, inciso J, establece que se realizará el traslado inmediato a la autoridad judicial competente en caso de que los cargos también constituyan un delito. ¿Qué medidas cautelares pueden dictarse dentro de un proceso de acoso laboral? En el artículo 28 del reglamento vienen las siguientes medidas. A. Instrucción a la persona denunciada de que se abstenga de perturbar a la persona denunciante y a sus testigos. B. Instrucción para que la persona denunciada se abstenga de interferir y perturbar en el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo de la persona denunciante y sus testigos. C. Reubicación temporal o suspensión con goce de salario de la persona denunciada. D. Excepcionalmente, traslado temporal de la persona denunciante a otro lugar de trabajo a solicitud de la misma persona denunciante o de manera oficiosa. ¿Qué sucede cuando un funcionario denuncia falsamente por acoso laboral a otro funcionario? El artículo 30 establece que cuando sea evidente y manifiesta la mala fe, cuando los datos proporcionados o testimonios sean falsos, se procederá a la apertura de un expediente y debido proceso por parte de la instancia correspondiente. En este caso, la persona afectada puede recurrir a la vía judicial cuando así se tipifique en cualquiera de las conductas propias de la difamación, la injuria o la calumnia según el Código Penal. ¿Cuáles son las manifestaciones de acoso laboral según el reglamento? El artículo 3 establece como manifestaciones de acoso laboral las siguientes conductas. A. Maltrato laboral. Actos violentos contra la integridad física o moral y los bienes materiales de la persona funcionaria. Expresiones verbales que lesionen la integridad moral o los derechos a la intimidad y a la reputación. Acciones que menoscaben la autoestima y la dignidad de la persona servidora. B. Persecución laboral. Conductas arbitrarias que pretenden que la persona servidora minimice su participación en los procesos cotidianos, que permute, se traslade o renuncie, mediante acciones que tengan la intención de dañar, afectar la estabilidad física y o emocional, o provocar desmotivación laboral. C. Discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política, orientación sexual, identidad de género, situación de discapacidad, condición social y afiliación sindical. D. Entorpecimiento laboral. Toda acción orientada a entorpecer o dañar el cumplimiento de la labor o retardarla con perjuicio para la persona servidora. Algunas acciones de entorpecimiento laboral son la ausencia de instrucciones o bien que sean difusas o que sean erróneas, inutilización de los insumos y aportes de la persona servidora sin que medie justificación, entorpecimiento en el acceso de documentos, instrumentos para la labor o el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos vinculados a su ámbito de competencia, limitando así el ejercicio de sus funciones. E. Desprotección laboral. Son aquellas conductas tendientes a poner en riesgo la integridad física o moral, la seguridad y la estabilidad laboral de la persona servidora, mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad necesarios y en atención al puesto que ocupe la persona trabajadora. F. Abuso laboral. Imponer en forma reiterada y maliciosa tareas o sanciones no contempladas en la normativa vigente atinente al ejercicio del puesto o menoscabar su dignidad con actos autoritarios de manifiesta ilegalidad. Según el reglamento, ¿cuáles conductas no constituyen acoso laboral? El artículo 7 establece que no se considera acoso laboral las siguientes conductas mientras se ejerzan de manera razonable y motivada. Número 1. Aplicación de políticas, órdenes y directrices para mantener el orden, disciplina y uso adecuado de recursos institucionales. 2. El ejercicio legítimo de la potestad disciplinaria sobre el personal. 3. Emisión de instrucciones y evaluaciones laborales con fines técnicos o de mejora en la eficiencia. 4.
Solicitudes urgentes en casos de emergencia nacional o fuera del horario laboral, respetando el pago de tiempo extra. 5. Asignación proporcional de tareas extraordinarias necesarias para garantizar el servicio público, respetando el Código de Trabajo y sin represalias por negarse justificadamente. 6. Trámites legales para finalizar una relación laboral con causa justificada. 7. Órdenes y exigencias razonables para cumplir sus funciones. 8. Recordatorios de cumplir deberes y prohibiciones establecidos por ley. 9. Conflictos personales o laborales puntuales sin intención de dañar. 10. Denegación justificada de ascensos, traslados, permisos u otros beneficios si no se cumplen los requisitos. 11. Estrés laboral como respuesta individual a presiones. 12. Desgaste profesional, agotamiento o desmotivación sin conducta abusiva de la jefatura.